Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder acompañarles nuevamente. Estamos en el capítulo 8 del libro de Daniel. Vamos a ver este texto del capítulo 8, visión del carnero y del macho cabrío. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vio que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, el macho cabrío y el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y
en cuanto al cuerno que fue quebrantado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Muy bien, vamos a orar y vamos a analizar el texto. Bendito Padre Celestial, gracias porque a través de tu palabra podemos conocer lo que quieres para nosotros. Te rogamos, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, que nos ayudes a poder compartir lo que tú dices y que podamos tomar decisiones en la vida para glorificarte. Y gracias, Señor, por cada persona que escucha, que ve, que atiende a tu palabra. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Visión del carnero y del macho cabrío. En el año 3 del reinado del rey Belsasar. Ustedes ven nuevamente el capítulo 5. Habla de la visión en la pared y habla del derrocamiento de lo que sería el imperio babilónico, y esto es a través de este carnero que en la otra visión era un oso que tenía 3 costillas en su boca, y entonces ahora le toca su turno para ser pues quebrantado, derrotado, sustituido. Y dice que es en el año 3 del rey Belsasar. Recuerden que Belsasar fue el que vio la visión, la mano en la pared que escribía Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Entonces allí es donde podemos entender que esta visión se encuentra entre el capítulo 4 y el capítulo 5, antes del 5 y después del 7. Entonces, recuerden, no es cronológico Daniel, pero vamos explicando un poco lo que va a decir. En el año 3 del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, no estaba dormido, estaba despierto, entró en lo que se conoce como éxtasis, y cuando la vi estaba en Susa. Es decir, yo entré en visión en la capital del reino medo-persa, y era la capital de los persas, precisamente, la capital Susa. Podemos ver que Susa también se menciona en el libro de Esther, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Ahora, usted debe recordar en esta visión que el imperio babilónico todavía estaba vigente. Después de la visión de la pared, entonces es derrotado Belsasar y empieza el imperio babilónico, pero el imperio medo-persa.
Pero ahora el imperio medo-persa va a ser exterminado y va a empezar el imperio macedónico, griego-macedónico, y es lo que va a continuar. Y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Recuerde, medo-persa, y se menciona a los medos porque eran muy fuertes al principio, pero después los persas los superan y por eso dice que el cuerno de los persas era más alto. Este fue el que fue más poderoso y sustituye al imperio medo, y los persas toman auge. Vi, el verso 4, que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Esto refiriéndose las conquistas, ¿se acuerdan? Tenía tres costillas, el oso, y menciona las costillas que de alguna manera tenían que ver con sus conquistas. Bueno, aquí menciona tres de las grandes conquistas de Darío, o en este caso de Ciro, ¿ok? Y dice, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Entonces estamos hablando que es un imperio que tendría un gran auge, pero que no sería el imperio definitivo, sino que sería sucedido, y esto lo vamos a ver en el verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, del lado del poniente, donde sale el sol, y apuntando hacia lo que sería Macedonia, Grecia, y dice que venía sin tocar tierra, venía como un bólido, y era tan rápida su conquista que parecía que no tocaba tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces era un macho cabrío, un cabrito, tenía dos cuernos, pero en medio, aquí entre los ojos, tenía un cuerno sobresaliente. ¿Ok? Y vino el verso 6, hasta que el carnero de dos cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Es decir, se van a encontrar, esto prácticamente lo hemos visto mucho en los documentales de animales, donde los antílopes, los carneros, los chivos o cabras, se van a dar de topes con la cabeza, ¿no? Y de ahí va a salir el que es pues el director, el jefe de la manada, ¿no? Entonces, estos, para defender, van contra pero dice el verso 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Se habla que el imperio medo-persa era gigantesco en su ejército, y que Alejandro el Magno hizo una gran hazaña con 300,000 soldados contra millones de soldados de los medos persas. Verso 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y se quebró sus dos cuernos. Es decir, los medos y los persas dejaron de ser, el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces fue subyugado, y ahora surge el imperio griego-macedonio,
Pero dice, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, cuando estaba ya, porque estamos hablando de que Alejandro el Grande hizo conquistas muy rápido, muy joven, pero también dice que este cuerno que tenía entre los ojos fue herido, fue quebrado. Y esto nos habla de la muerte de Alejandro, aproximadamente a los 33, 32 años, y surgen 4 cuernos, y esto habla de sus 4 generales, ¿verdad? Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Y Seleuco es el que va a gobernar Siria y también la parte de lo que sería la Tierra Santa, y después con Antíoco Epífanes IV va a ir contra Egipto y lo va a conquistar. Y regresando de Egipto, toma la Ciudad Santa. Pero esto lo vamos a ver posteriormente. Y uno de ellos, uno de los cuernos, dice, y de uno de ellos, de Seleuco, salió un cuerno pequeño, un cuernito, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, refiriéndose a Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ahora, vamos a un texto que no es libro inspirado en la Biblia. La versión Reina Valera 60 no tiene los llamados deuterocanónicos, pero hay otras Biblias como Dios habla hoy, Jerusalén, esta que vamos a mencionar, que es una Biblia antigua de Cipriano de Valera, con colaboración de Casio Reina, pero no es la Reina Valera, pero es una Biblia española que trae los libros deuterocanónicos. Y bueno, vamos a leer la primera parte, pero vamos a leerlo desde el verso 21. Esto hablando de este imperio, de este cuerno, de los 4 cuernos que surgieron después de la muerte de Alejandro. Después destruyó Egipto, Antíoco se volvió contra Israel, y en el año 143 subió contra Jerusalén con un gran ejército, penetró con arrogancia en el santuario, en el templo, y se apoderó del altar de oro, del candelero con todos sus vasos, de la mesa de la propiciación con las tazas, las copas y los incensarios de oro, del velo y las coronas con todos los adornos que estaban delante del templo, y todo lo hizo pedazos. Se apoderó también de la plata y del oro y de los vasos preciosos y de los tesoros que halló guardados, y cuando se adueñó de todo regresó a su tierra, causando una gran mortandad de hombres y hablando insolencia. Por todo esto hubo gran llanto en todos los lugares de Israel. Los jefes y los ancianos gimieron, los jóvenes y las doncellas se debilitaron y la hermosura de las mujeres decayó. Los esposos entonaron cantos fúnebres y las esposas hicieron duelo sentadas en su alcoba nupcial. Todo el territorio se conmovió por causa de sus habitantes y toda la casa de Jacob fue avergonzada. En el segundo libro de Macabeos nos narra también cómo terminó Antíoco Epífanes, que él se autonombra Epífanes y es manifestado. Lo que él le estaba diciendo es: Dios es manifestado, yo soy Dios. Es un tipo del anticristo. Tiene una gran similitud con el anticristo. ¿Ok? Pero esto vamos a irlo desglosando poco a poco. ¿Ok? Entonces vamos a dejar lo que son los macabeos
Yo le invito que si usted tiene una Biblia con los deuterocanónicos, los lea. De hecho, en la Septuaginta, que es la Biblia que Alejandro el Magno manda hacer, donde 70 eruditos judíos traducen la Biblia para que Alejandro pudiera leerla al griego. Es ese griego koiné en el cual fue escrito la palabra de nuestro Dios, con la que se escribe el Nuevo Testamento. Vamos, entonces, dejamos los macabeos, seguimos con nuestro texto. Verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es decir, él se hizo tan grande que asimismo se hizo Dios. Y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra. Esto, de alguna manera, pensando en dos cosas. Uno, a los judíos, al pueblo de Dios. Y dos, Satanás echó las estrellas. A veces los ángeles se figuran como estrellas y de alguna manera Satanás engañó a la tercera parte de la tierra. Y de alguna forma este anticristo, que no es el anticristo, pero sí es un anticristo, como el apóstol Juan nos los dice, que el espíritu del anticristo ya está, y también el apóstol Pablo en Tesalonicenses nos dice que el espíritu del anticristo no se manifiesta porque hay algo que lo detiene, y en este caso es la iglesia, el Espíritu Santo, y de alguna manera está allí latente, pero no manifiesto. Entonces puede referir a las estrellas del cielo como Satanás, que fue derribado del cielo junto con una tercera parte de los ángeles a los cuales engañó y bueno, los pisoteó. Entonces puede tener doble traducción y doble cumplimiento. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Esto es contra Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Una de las cosas que quiso hacer Antíoco fue, primero, quitar la religión, quitar la santidad del matrimonio y quitar los días festivos, cambiar los tiempos. Esto es lo que va a hacer el anticristo en el fin de los tiempos. Por eso después va a surgir aquí un ángel que le va a decir a Daniel: no te preocupes, esto es para los tiempos del fin. ¿Ok? Entonces debemos entender que la profecía en muchas ocasiones tiene doble, triple cumplimiento, y en este caso estamos hablando de una profecía que tiene doble cumplimiento. Entonces, verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Él, por ejemplo, era tan perverso que cuando una doncella judía se iba a casar, él hacía que en la noche de bodas estuviera con un griego antes. Por eso lo que leímos en Macabeos, de los jóvenes, de los varones, de las esposas llorando. Y entonces ya en el contexto uno puede ver. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Es decir, prosperó físicamente. Sabemos que espiritualmente nunca. Entonces, verso 13, oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? Y esto tenemos que pensar un poquito en lo que habló el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24. En el Apocalipsis nos dice que hará pacto con el pueblo de Israel
por 3 años y medio, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio. Allí es cuando viene la abominación desoladora, de la que habló nuestro Señor Jesucristo, que menciona a Daniel, y es la imagen de la bestia en el templo. Similitud. Antíoco lo que hizo fue erguir una estatua de Zeus o Júpiter, que al final Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, allí en el templo, y sacrificó cerdos, animales inmundos delante de Dios, y hizo toda clase de prevaricación en el templo. De alguna manera, lo que hizo Antíoco fue algo contra Dios. Verso 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estamos hablando que una vez que la abominación desoladora esté en el templo, en el tiempo del fin, en el futuro, no lo que ya pasó con Antíoco, sino lo que pasará con el anticristo, son 3 años y medio de paz, y después vendrá un tiempo de persecución, otros 3 años y medio, para que el total sean 7 años, para que encaje perfectamente en la semana 70 de Daniel, de la cual hablaremos posteriormente. Y de alguna forma también el templo será purificado, porque ese templo ya no va a ser, sino va a ser el nuevo templo que un poco vimos en Ezequiel, y que de alguna manera es un templo dedicado, santo, donde Cristo gobernará sobre la tierra. Verso 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Entonces, al que ve, a este que parecía hombre, pues refiere a Gabriel, que se le aparece, y una voz, entendemos, la voz de Dios, que le dice a Gabriel: explícale a este la visión. Es el mismo ángel Gabriel que habló del nacimiento de Juan el Bautista, el mismo que habló del nacimiento de Jesucristo. Verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido. Esto nos refiere que en la visión estaba despierto, cayó dormido en tierra sobre su rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, cuando son las copas de la ira de Dios, que son precisamente en la 70 semana de Daniel, porque eso será para el tiempo del fin. Por segunda vez le vuelve a repetir que es para el tiempo del fin. No se cumple la profecía con Antíoco, aunque sí en parte como una figura de lo que había de venir. ¿Sí? Entonces, los preteristas dicen que la profecía ya se cumplió, pero no es así. La profecía está por cumplirse, porque está hablando precisamente el Señor Jesucristo de su segunda venida, y está diciendo el Señor que será para los tiempos del fin. Antíoco ya había pasado antes de Cristo. En cuanto, verso 20, al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y entonces aquí tenemos que ver algunas cosas. El cuerno grande tenía entre sus ojos el rey primero. El macho cabrío es el rey de Grecia, podría ser el rey de Macedonia también, Filipo, el padre de Alejandro,
y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto refiere precisamente a Alejandro el Grande. Entonces hablamos de los dos, padre e hijo, Filipo y Alejandro. En cuanto al cuerno que fue quebrado, es el mismo, Alejandro. Sucedieron 4 en su lugar, sus 4 generales. Significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y estamos hablando de que uno de sus generales se queda con Macedonia y con Grecia, otro se queda con Egipto, otro se queda con los árabes y otro que se queda con Siria y con lo que sería la Tierra Santa. Se levantará un rey altivo de rostro, este es Antíoco, y entendido en enigmas. Esto habla de alguna forma que tiene misticismo, y cuando alguien tiene misticismo acude a los espíritus malignos. Y su poder, verso 24, se fortalecerá, mas no con fuerza propia, es decir, poder demoníaco detrás de él. Es el mismo anticristo. El anticristo es un hombre, como Judas, poseído por Satanás. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. De hecho, él se pone Epífanes como manifiesto, Dios manifestado. Yo soy Antíoco, Epífanes, o sea, yo soy Antíoco, Dios manifestado. Tenía a Satanás dentro de él, que le hacía decir cuestiones terribles. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, es decir, la intervención divina de Dios, así como Herodes el Grande fue destruido por mano de Dios, así. Y es tremendo porque en el segundo libro de Macabeos nos narra la muerte de Antíoco. Y dice que apestaba, que hedía, que nadie se le quería acercar. Curiosamente, muere de locura y muere de una enfermedad intestinal. Y terrible, porque él hace cosas terribles y yo creo que experimentó el infierno antes de morir y lo sigue experimentando hasta nuestros días. La visión de las tardes y las mañanas, verso 26, que se ha referido, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Lo que le está diciendo es, escríbela para que otros puedan conocer de esto, pero tú no te preocupes. Y lo mismo nos dice a nosotros, tú no te preocupes. Entendemos, creemos que los tiempos del fin están cerca. Y de repente tenemos actividades telúricas, volcánicas, climatológicas, y vemos que los tiempos están cambiando y que la ecología está cambiando. Vemos guerras, vemos rumores de guerras, vemos levantamientos de etnia contra etnia, nación contra nación, vemos la maldad en la tierra creciendo, vemos también el entibiamiento de los creyentes y la apostasía prosperando en la vida de las personas, y entendemos que el tiempo del fin está cerca. Pero sabe,
tú como creyente, tú como parte de la iglesia de Cristo, no tienes que preocuparte, porque tú antes de que esto acontezca serás arrebatado en las nubes. Sí, predica de Cristo, sí, haz la obra del ministerio, sí, haz el bien, sí, ayuda, sí, haz lo que debes de hacer como hijo de Dios. Pero no debes preocuparte por lo que pasará, porque Dios tiene el control, Él sabe cuándo, cómo, y nosotros debemos de simple y sencillamente confiar. Esta revelación, esta profecía fue impactante para Daniel. Fue tan impactante que el verso 27 nos dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. ¿Cómo por una revelación alguien se puede enfermar? ¿Sabe? Nabucodonosor, cuando soñó, la primera visión del capítulo 2, mandó a llamar a los sabios, a los adivinos, a los sátrapas, y les dijo: revélenme lo que soñé, porque lo tenía confundido. Y entonces él quería saber este enigma. Daniel también de alguna forma estaba pues choqueado, estaba quebrantado y quería saber, y no podía entender muchas cosas, aunque ya se lo habían explicado, pero fue impactante para él. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. ¿Qué rey? Está hablando del año tercero de Belsasar. Entonces estaba allí, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Sabe? Una de las cosas que debemos de comprender en la vida de Daniel es que no estaba el Espíritu Santo viviendo, morando en el corazón de los creyentes, y ahora sí. También no se había revelado la manifestación gloriosa de Jesucristo en su muerte y su resurrección. No teníamos la esperanza de gloria. Pero ahora, en esta vida, en este tiempo, tenemos la seguridad de que Cristo murió por nuestros pecados y que si morimos el día de hoy, iremos a la eternidad. Iremos con Él. Entonces es muy importante que nosotros tengamos confianza y esperemos en Dios. Él tiene el control de nuestras vidas y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Debemos verdaderamente estar confiados. ¿Esto va a suceder? Sí, va a suceder. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Pero no debemos preocuparnos por ello. Nosotros debemos, de alguna manera, confiar en Cristo, hacer lo que Él nos manda, vivir la vida cristiana como Él quiere y, sobre todo, no apartarnos de la verdad, es decir, de su bendita y santa palabra. Eso es sumamente importante, que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios, no en lo que dicen los hombres, no en lo que de alguna manera yo creo, pienso o a mí me parece, sino lo que dice Dios en su santa bendita palabra. Entonces es muy importante, la profecía es para que sepamos lo que ha de venir, pero para que podamos prevenir a los demás. Daniel nos prevé a nosotros, nosotros preveemos a otros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sabiendo que hay un cielo, que hay un infierno, y que algunos iremos al cielo y otros irán al infierno. Por lo tanto, nosotros debemos de llevar el mensaje de salvación, no el mensaje de miedo, de temor, de tormento, porque eso simplemente no es la predicación del reino de los cielos, y nosotros debemos hablar de lo que el Señor nos mandó. Por eso dice allí en Mateo 28, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Entonces confiamos que el Señor quiere que nosotros vayamos y enseñamos lo que la Biblia dice respecto a la vida de Cristo y también acerca de lo que ha de venir, de la profecía, pero sin tener la menor preocupación, sino confiar en aquel que nos librará de el infierno y de las garras del diablo. Así que, sin más, vamos a orar a nuestro Dios.
Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte, podemos saber lo que quieres para nosotros, y te rogamos que nos ayudes a confiar en ti y a poder hacer tu voluntad. Bendice, Señor, tu palabra en nuestra vida. Ayúdanos a hacer bendición y bendice también a todas las personas que escuchan tu mensaje. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, recuerde que vamos a estar subiendo los videos a partir del próximo domingo. Los vamos a subir el domingo para que salgan los lunes, porque ya vamos a estar, si Dios lo permite, en presencial. Entonces vamos a ver cómo va la cosa, pero esperamos seguir siendo apoyados por ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios los prospere, y si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video, el miércoles, y hasta la próxima. Gracias, bendiciones.